la iniciativa. Y en el verso 26 dice: el ángel Gabriel fue enviado ¿por quién? Por Dios. Y el verso 19 dice: yo, Gabriel, estoy delante, o sea, en presencia de Dios, y he sido enviado ¿por quién? Por Dios. Eso es lo que le queremos señalar primeramente, que el origen de este mensaje es de Dios. Una aplicación breve que podemos dar aquí es que aprendemos que Gabriel fue un mensajero que trajo mensajes importantes, tanto a Zacarías y a Elizabeth como a María. Tremendo mensaje. Y sin embargo, él fue fiel en la entrega de este mensaje. Nosotros como creyentes, como cristianos, también tenemos que ser fiel en el mensaje que se nos entrega. Por eso es que hemos hablado desde el origen, y me alegra que Carlos esté hoy aquí, porque él estuvo en el primer sermón que predicamos cuando tomamos parte aquí en esta congregación, y hablamos muy claramente sobre este punto, que tenemos que ser fiel en el mensaje que presentamos, que Dios nos ha dado, y en este mensaje es la palabra de Dios. En el Evangelio, nosotros como creyentes tenemos que presentar el Evangelio al no creyente tal y cual como Dios nos lo ha dado, ni quitándole ni añadiéndole. A pesar de eso, o aparte del Evangelio que presentamos al no creyentes como ministros de Dios en la congregación, como maestros de la palabra de Dios, necesitamos también presentar fielmente la doctrina, la sana enseñanza bíblica a los creyentes para que crezcan y maduren. Como estuvimos hoy una bella clase dada por nuestro hermano Tony, y vamos a continuar en eso. Podemos sacar esa aplicación. Gabriel el ángel fue fiel al mensaje de Dios, lo dio tal como Dios se lo dio. Nosotros tenemos que ser fiel a Dios en el mensaje que Él nos ha dado para presentar, tanto al no creyente como al cristiano. Si miramos el verso 26, y estamos en la parte donde dice que el pueblo fue Nazaret, pueblo de Galilea. Dios envió al ángel a Nazaret, pueblo de Galilea, y Nazaret era un oscuro poblado de baja reputación, era una aldea significante que nunca se menciona en el Antiguo Testamento. No aparece tal pueblo. Era un pueblito allá desconocido. Ni siquiera se menciona en el Antiguo Testamento. Y el término nazareno parece ser sinónimo de alguien que es despreciado o detestable. Así era la forma en que las personas de esa región eran caracterizadas. Si vemos en un ejemplo es el de Natanael, ¿no? ¿Recuerdan? Eso es en Juan 1:45, donde Felipe busca a Natanael y le dice las siguientes palabras: hemos encontrado a Jesús de Nazaret, dice Felipe, el hijo de José, aquel de quien escribió Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas. Entonces Felipe le dice eso, le comunica a Natanael. ¿Y qué le contesta a Natanael? Las palabras famosas, ¿no? Dice: de Nazaret. ¿De qué tú estás hablando? De allá, de ese suburbio por allá. ¿Qué es eso? ¿Acaso de allí puede salir algo bueno? Felipe le dice: pero ven, vamos a ver. Entonces vemos que la connotación del pueblito de Nazaret, primero, no se conocía. Segundo, los que conocían Nazaret no tenían mala reputación. Era algo como despreciable. Fíjate cómo Dios obra. Y aquí podemos notar el tono despectivo de Felipe o de Natanael hacia los nazarenos. Y como una aplicación breve aquí, aprendemos que Dios no hace diferencia de personas o de lugar. Así como Dios envió el mensaje a Zacarías en Jerusalén. Jerusalén era un
un lugar, una ciudad, pues la ciudad de Dios, reconocida, prestigiosa, y Zacarías era un sacerdote. Ocupaba un puesto bastante prestigioso. Sin embargo, en el caso de María fue lo contrario. Una virgen desconocida en un lugar que iba a nacer el Mesías prácticamente desconocido y de mala fama. Pero Dios, en su soberanía, tanto trata con aquella persona que tiene estatus o es conocida en algún lugar, como aquella persona que no tiene estatus, sea legal, sea ilegal, sea lo que sea blanco, sea prieto, sea gordo, sea lo que sea. Dios trata de la misma manera si esa persona es fiel a Dios, que fue el caso de Zacarías y el caso de María. Dios bendice y recompensa a la gente justa, obediente y sumisa, sin importar el estatus en su vida. Verso 27, estamos en el verso 27 de Lucas 1. La elección de Dios. Dios envió al ángel, y el verso 27 dice, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, que era descendiente de David. Eso es muy importante. La virgen se llamaba ¿cómo? María. Eso es importante también. Veamos y tratamos con la Virgen María. Aquí vemos que esta jovencita, los conocedores de esto dicen que quizá tendría unos 13, 14 años, máximo 15. Era una jovencita virgen. Significa que nunca había sido tocada de manera inmoral por un hombre. Y esto va aquí para los jóvenes acá que todavía están jovencitos. Pongan atención porque ese es un modelo hermoso. Ella misma, en Lucas 1:34, confirma que ella era una virgen. Mire cómo dice al preguntarle al ángel. En Lucas 1:34, ella responde al ángel: ¿cómo podrá suceder esto, que daría a luz un hijo, puesto que soy ¿qué? Virgen? Se dice, pero eso es imposible. ¿En qué cabeza cabe que una mujer que no ha tenido intimidad con un hombre vaya a parir, vaya a quedar encinta? A menos que sea una obra de Dios, y es la única obra de Dios que ha acontecido en la historia de una mujer, una joven, que ha quedado encinta sin tener intimidad con un hombre, la única vez. Por eso que el nacimiento virginal es importantísimo, y eso hablaremos en otra ocasión. Nunca ha estado con ningún hombre, dice otra versión. La frase una virgen, y me voy a detener un poco aquí, que viene de Partenos, significa una joven que no ha tenido relación sexual. Tanto Lucas como Mateo declara que María era una joven virgen al ser concebido Jesús en su vientre. En otras palabras, Jesús nació, y cuando Jesús nació, María era virgen. En Mateo 1:23 dice que la virgen, que es lo mismo que dice Isaías 7:14, era la profecía, y ahora en Lucas 1:23 es el cumplimiento de esa profecía. Dice que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Además, el Espíritu Santo realizó la concepción a través de medios sobrenaturales. Lucas 1:35, pueden apuntar, dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, María, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Mateo 1:18 dice así también. El nacimiento de Jesús el Cristo fue así. Su madre María
estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a José, resultó que estaba encinta por obra de ¿quién? ¿De José? Del Espíritu Santo. Importantísimo, hermano, porque estos son asuntos que mucha gente aún dentro del pueblo evangélico está negando hoy día. Es importantísimo. Esto es lo que hace único el nacimiento de nuestro Salvador y Redentor. Está claro entonces que la joven María quedó encinta siendo aún virgen, y fue encinta por obra del Espíritu Santo. Esto es una obra, hermano, sobrenatural. Algunos ejemplos. La palabra hebrea para una joven virgen es alma. Y no voy a estar en asuntos de griego ni todas esas cosas, pero por buena costumbre lo hago. Es alma, como usted le llama alma, A-L-M-A, alma. Es la palabra hebrea para una joven virgen. En Isaías 7:14, por ejemplo. Cuando un hebreo hablaba de una joven mujer, quería decir virgen. La palabra alma es usada unas 6 veces en la Biblia, refiriéndose siempre a una mujer de carácter puro. Y esa es la palabra que se usa. Voy a dar algunos ejemplos, unos 6 ejemplos, para que lo tengan en mente simplemente. Por ejemplo, Rebeca, la joven mujer, en Génesis 24, ahí está hablando de una mujer virgen. Miriam, la joven hermana de Moisés, en Éxodo 2:8, lo mismo. Mujeres de carácter puro eran dignas de participar en la adoración a Dios en el Salmo 68:25. Jóvenes mujeres eran dignas del amor de Salomón y no la de carácter impuro. Eso está en Cantares 1:3. Habían mujeres jóvenes comparadas con reinas concubinas, y eso está en Cantares 6:8. Y por último, la joven mujer virgen de Proverbios, que es contrastada con la mujer adúltera en Proverbios 30, 19 y 20. En todas estas 6 referencias, la traducción lógica de alma es virgen. Cuando sigamos esto en el segundo sermón y un tercer que pensamos ya, nos van a entender un poco mejor. Ahora, veamos el verso 27, hermano, la frase del verso 27, donde María está comprometida con José. Dice el verso 27, una joven virgen comprometida, era joven, era virgen y tenía un compromiso ya. Vayan cogiendo nota, jóvenes, cómo deben ir las cosas, para casarse con José. Y aquí tengo que mencionar algo que tiene que ver con la costumbre de ese entonces. Estar desposado era estar comprometida para casarse. La pareja comprometida era tratada legalmente como esposo y esposa, aunque la unión física no hubiera tenido lugar todavía. Este compromiso duraba un año. En otras palabras, ellos estaban comprometidos, digamos, paréntesis, noviazgo, que no es la palabra más indicada, o cortejo sería más indicada, pero ese cortejo era tan serio que prácticamente era como si estuvieran casados, porque la intención final era casarse. Este compromiso era tan serio que si se rompía, era preciso formalizar un divorcio. Y si el joven moría durante el desposamiento, el compromiso para casarse, la muchacha era considerada viuda. Así de serio era este asunto. No era el relajo que tenemos hoy día en nuestros medios. Me veo tentado a meterme por ahí, pero solamente voy a decir esto, porque tengo mucho que hablar sobre eso. Dado que desde joven le di mucho, hice mucha investigación en esto. Pero lo que llamamos dating, esto es para los jóvenes hoy día,
Es una palabra realmente americana que se inventó con la intención, no hace mucho que salió eso, ni siquiera un siglo, de darle más libertad a los jóvenes a que escogieran con quién se gustaban, ¿no? Y con quién tener una relación de amigo más íntimo, porque antes nunca fue así. Antes el asunto era papá y mamá de otros, miraban cuál era el candidato mejor para ti, conversaban y ahí iba, porque tú con ella, trata de ver, lo vamos a casar. El problema con eso es que a veces fue un extremo donde imponían a esos jóvenes a que se casaran sin siquiera gustarse. Pues se dio paso a ser más flexible con el asunto de que se llama noviazgo, que es un problema dentro y fuera de la iglesia sobre todo. Y la idea era dar más libertad. ¿Qué pasó? Que el noviazgo comenzó a